Bueno, ya hemos vuelto del pequeño receso que hemos hecho de unos 5 minutillos y continuamos con el ciclo de ponencias. Ahora tenemos el honor de escuchar a Alberto Gutiérrez Gil, profesor titular en la Universidad de Castilla-La Mancha, donde desarrolla su labor docente e investigadora en el ámbito de la literatura española, con especial atención al teatro del siglo de oro y a la recuperación contemporánea de los clásicos. Doctor por la Universidad de Castilla-La Mancha, con una tesis doctoral titulada La comedia palatina en Francisco Rojas Zorrilla. Su trabajo académico se centra en el estudio del teatro áureo español, especialmente la dramaturgia de autores como Lope de Vega, Calderón de la Barca, entre otros, así como en el análisis de la puesta en escena contemporánea de esta obra y su diálogo con el público actual. Entre sus líneas de investigación destacan el teatro clásico español y su recepción, los estudios sobre representación y escenificación del siglo de oro, la figura femenina y las actrices en el teatro clásico, y la ponencia que hoy vamos a escuchar se titula ¿Cómo dialogan hoy los clásicos del siglo de oro con el público infantil y juvenil? Escena, edición y cultura audiovisual. Alberto, cuando quieras. Muchas gracias, María, esta organización, por la invitación. Me hace mucha ilusión hablar aquí, porque las jornadas del siglo de oro de Almería fueron mis primeras jornadas como estudiante en 2006. Entonces me hace mucha ilusión. Es como una segunda casa, ¿no? En la que he disfrutado mucho, me lo he pasado muy bien y he visto mucho teatro. Pero a la vez estoy acongojado, Antonio, porque voy después de dos fieras y ahora que cuento yo, ¿no? Y además lo que voy a contar... Bueno, ese diálogo puede gustar o no gustar, ¿eh? Entonces, mirad, voy a poner mucho vídeo, entonces esperemos que se escuche y se vea bien. Si salimos a la calle y preguntamos pues, al primer chico joven, a la primera chica joven, ¿quién es Calderón?, podemos encontrar cosas como estas. Oye, ¿y qué opináis de Calderón de la Barca? Uy, pues Calderón, que está muy anticuado eso, ¿no? Si eso es un poeta de esos. Pues eso. La vida es sueño, porque sueño es algo. Es que yo me lo aprendí, pero ya no me acuerdo. Yo creo que más profundo que sueño es algo, Antonio, no podemos encontrar, ¿no? Esto forma parte de un videoclip, que luego hablaré de él, muy famoso, y al final de ese videoclip los famosos que cantaban, ¿no?, decían esto. Si te fijas en la letra, es algo que en principio nos han obligado a leer mucho en el colegio y le hemos cogido una especie de manía a los clásicos, ¿no? Como que siglo de oro te suena a coñazo. Y en realidad son grandes sabios. Y yo te voy a decir una cosa. Lo que estamos haciendo aquí es pura magia. Yo soy un pelín idealista también, como creo que es Aldo, y creo que en algún momento lograremos que se consiga esta manera de educar de una forma próxima y cercana a los estudiantes, que es lo que en realidad se debe hacer. Hay que acercar el conocimiento a la gente aprovechando el lenguaje que ellos utilizan y las formas expresivas que les son propias. ¿Sabes esto que te dice tu madre de escuchabas a tu abuelo? Bueno, pues tú tienes unos abuelos maravillosos que vivieron en el siglo de oro, que son extremadamente sabios y que tenían un montón de consejos que darte. Lo que pasa es que muchas veces creo que de pequeños nos crean una alergia falsa a los clásicos que tendríamos que podernos quitar. Y este es el momento y esta es la canción. A mí me impresionó mucho que una humorista, ¿no?, pues de cultura además, diga estas cosas de los clásicos. Me impresionó mucho. Con esta imagen que preparé, ¿no?, ¿qué tiene que ver Lope de Vega con TikTok? Esto es una pregunta que es provocadora, es deliberadamente provocadora, ¿no? Y no pretende trivializar, la tradición literaria, sino lanzar un interrogante sobre cuáles son las formas contemporáneas de circulación cultural y el modo en que los jóvenes dialogan con estas formas de expresión cultural, ¿no? Y hablar de diálogo implica asumir que los textos del pasado no son entidades cerradas, sino que son entes abiertos que requieren de mediaciones. Hoy hablaremos mucho de mediación, ¿no? De hecho, teniendo un poco en la retina las teorías de los horizontes de expectativas, ¿no?, de Eisen y de Jaus, claro, la idea es que una obra literaria se realiza en el encuentro con el lector. Es decir, la obra literaria no vive por sí misma o per se, sino porque se encuentra con alguien que la lee y dialoga con ella, ¿no? Entonces, en un mundo de cultura digital, de fragmentación narrativa, de inmediatez audiovisual, yo creo que el problema no está en si los clásicos pueden dialogar con los jóvenes. Yo creo que no está el problema, pero yo creo que dialogan. Lo importante es saber bajo qué condiciones se produce ese diálogo, ¿no? Y este planteamiento conduce a una constatación inicial, y lo pongo todo entrecomillado porque hablamos siempre de una distancia evidente entre los textos del siglo de oro y el público joven actual, ¿no? Se habla de reducir una brecha que marca una
obsolescencia, ¿no?, de los clásicos, pero eso lo que implica es desconocerlos realmente. Desconocerlos porque tienen una capacidad histórica de resignificación. Es decir, un clásico es clásico porque hoy todavía nos dice cosas. Como decía Italo Calvino, ¿no?, pues es que es un clásico porque tiene todavía mucho que decir, ¿no? Entonces, estos clásicos del siglo de oro sobre los que estamos hablando de hoy no son ajenos al presente juvenil, iremos viendo en este tiempo, sino que están siendo reactivados, ¿no?, a través de diferentes formas de mediación. Esta pregunta inicial nos plantea siempre dos esferas que parecen encontradas, ¿no? La literatura barroca, que nos está hablando de canon, de tradición o de institucionalización escolar. Y por otra parte tendríamos las plataformas digitales, todo el mundo de la inmediatez, de la participación, de la cultura prosumidora, este término, ¿no?, que ahora está muy de moda, el ente que hace, ¿no?, el alumno que hace o el joven que hace. Pero realmente yo creo, bueno, es un poco la experiencia como profesor también, los alumnos no rechazan los clásicos per se. Es decir, el problema no son los clásicos, sino la manera en que llegan, ¿no? La enseñanza tradicional muchas veces ha dejado al clásico para que sea memorizado, para que sea contextualizado en un comentario de texto sacado de la obra, ¿no? Y está muy centrado en el análisis formal. Y yo creo que estas dificultades en realidad no están, o sea, estos dos mundos no están tan enfrentados como parece. ¿Cuáles son las dificultades que nos plantean los clásicos o que parecen plantear los clásicos? Más o menos viendo toda la bibliografía, ¿no?, que nos habla de jóvenes y clásicos, todos entran por el lenguaje, ¿no?, las dificultades que tiene el lenguaje, la complejidad léxica, pero no solo esto. De hecho, incluso Lázaro Carreter nos hablaba de esto y nos decía, pues el problema no es solo el vocabulario, sino las estructuras discursivas y las convenciones retóricas. Este sería como el problema. De hecho, ya veremos en las ediciones adaptadas para jóvenes, normalmente es donde más se mete la mano, ¿no?, en la parte del lenguaje. Hablamos también de contexto histórico, de una serie de referencias culturales, políticas, religiosas, que parecen ajenas al lector contemporáneo, ¿no? Pero yo creo que el problema no es que sean ajenos a ellas, sino que están descontextualizadas. Cuando se contextualizan, yo creo que ese problema desaparece. Y por último, los modelos culturales. Es decir, que los valores culturales que tienen que ver con el honor, la jerarquía social, la religiosidad, todo esto han cambiado, ¿no? Difieren un poco de los marcos éticos actuales, o debemos entenderlos con los marcos éticos actuales sin perder de vista ese marco histórico, ¿no?, que es la segunda de las dificultades. El desafío de los clásicos hoy, por lo tanto, es un desafío, creo, de mediación con el público infantil y juvenil. Y esa mediación no conlleva, y creo que es el problema que estamos viendo, y yo creo que Antonio también estábamos de acuerdo, ¿no?, en eso, en esas versiones y tal, que muchas veces se banaliza, ¿no?, o es una simplificación. Piensan que el niño no se va a enterar de nada, y es mentira, el niño es más listo de lo que nos creemos, ¿no? Entonces, yo creo que la mediación lo que debería buscar hoy en día son condiciones de legibilidad, ¿no?, que permitan al niño y al joven, y al adulto también, porque separamos a niños y jóvenes, pero a adultos igual en un teatro, que le permitan establecer conexiones significativas con el texto. Podríamos hablar de una especie de traducción intersemiótica, ¿no? Se reconfigura para que el lector, el espectador, se reconozca dentro del conflicto clásico, que lo viva, ¿no?, que se apropie de él. Y antes de pasar a los tres elementos de diálogo, quería especificar una cosa, es que este diálogo no es un diálogo unilateral, es decir, no es un diálogo que esté marcado por el espectador, ¿no?, el lector, sino que hay una negociación entre él y las tradiciones y las prácticas contemporáneas. Es decir, no es algo que marca él solo, sino que le viene muy marcado por toda la tradición. Y esto, aquí no me puedo meter en esto, pero hace que difiera mucho el diálogo con los clásicos en Inglaterra, en España, en Francia. Es decir, en cada país se dialoga de una manera. Bueno, comenzamos el recorrido. Vamos a intentar hacerlo en tiempo y lo vamos a hacer en tres ejes de mediación. Veremos la escena. Clara, parece que hemos hecho esto casi juntos, porque más o menos vamos a hablar de cosas parecidas pero diferentes. El panorama editorial, cómo dialogan nuestros chicos en clase a través de las ediciones que tienen, y la cultura audiovisual, que es quizá la que más vida tiene ahora mismo, sobre todo por nuestros amigos los smartphones, ¿no? Si comenzamos con la escena, como ya decía, no debe entenderse estas adaptaciones que se hacen para el público infantil y juvenil, o estas representaciones, como un proceso de simplificación, sino que yo creo que deberíamos hablar más de una reconfiguración estructural de los códigos barrocos, ¿no?
a lo largo de, bueno, desde que se está haciendo teatro para jóvenes y adultos, ha habido una serie de estructuras o de estrategias, ¿no?, que se utilizan y reutilizan. Has adelantado un poquito, Clara, esto. Yo las he identificado en unos puntos, ¿no? Y la idea de estas estrategias es que el teatro áureo dialogue de una manera muy orgánica con la sensibilidad del 21. Es lo que se intenta, ¿no? Como le digo a mis alumnos, nota a pie de página. No quiere decir, todo lo que voy a contar aquí es cómo se dialoga. No quiere decir que esté de acuerdo con todo este diálogo en algunos casos, pero quiero enseñaros lo que se está haciendo hoy en día para chicos jóvenes y para niños. Una de las primeras estructuras tiene que ver con el enmarcado narrativo, o lo que se conoce en inglés, que todo parece más importante dicho en inglés, ¿verdad?, que es el frame story, que es la idea de establecer un puente entre la realidad cotidiana del espectador y la convención del teatro barroco, ¿no? Normalmente, y aludías a esto, el uso de mediadores, ¿no?, en escena, ya sea un niño protagonista que te va guiando durante toda la representación, un abuelo, narrador, o incluso a veces el llevar la historia a un aula en escena, ¿no? Y la idea de esto es no solo que se identifiquen, sino legitimar ese lenguaje para que el niño se apropie de él, ¿no? Uno de los ejemplos es este que... Bueno, van a ir apareciendo cosas en la presentación sin sonido, pero porque quiero que vean, ¿no?, el lenguaje visual también. En ese sentido, destaca mucho esta pieza de La vida es cuento, de Jóvenes Clásicos y Tan Tontería Teatro, en el que el conflicto metafísico de la vida es sueño se introduce a través de una situación doméstica. La chica que tenéis ahí representa a Sofía, que es una niña que ha sido castigada por sus padres y está en su habitación. Estando en su habitación se produce un apagón. Qué premonitorio esto, ¿no? Se produce un apagón y ella pide ayuda a su padre. Y lo curioso es que no aparece su padre. A mí me hace gracia hablar de esto con normalidad, pero si yo estoy en la habitación, se me apaga la luz, le digo, papá, ven, y viene Basilio a verme, pues hombre, me inquietaría un poquito que viniera ese señor, ¿no? Pues aparece Basilio por allí y lo que hace es contarle el viaje por la vida sueño, ¿no? Un viaje muy onírico, como tienen ahí, con juegos de luz, de imágenes. Utiliza todo lo que hay en un cuarto infantil, ¿no?, para meter a esa niña en el mundo de la vida sueño, ¿no? Jugando además, como ven ahí, es muy fácil entender ese juego constante entre realidad, ficción, ¿no? Es muy, muy interesante. Y lo que hace es elaborar un relato enmarcado que facilita al niño esa entrada al mundo de la vida sueño. ¿Qué es lo interesante de esta pieza? Y es lo que dice la compañía. Pues que le sirve para hablar de temas que le pueden interesar al niño. Aquí se habla del castigo. Es decir, aquí se habla de si... De hecho, la compañía, que si entra en la página, lo dice así. Los padres debemos castigar a los niños. El castigo es el mejor, ¿no? La mejor forma de solucionar un comportamiento. Esta obra trata de eso, ¿no? Y utiliza la vida sueño. Aquí hay mucho que hablar sobre la instrumentalización del teatro para contar lo que yo quiero contar. Cada uno luego puede hacer lo que quiera, esto es lo bueno, y otra cosa es que estemos todos de acuerdo con ello, pero es lo que se hace, ¿no?, hoy en día. Sin embargo, este marcado narrativo es como la epidermis, es decir, la epidermis de algo más, de una transformación más profunda, que nos lleva también, lo comentaba Clara, a la reducción de la trama. El teatro barroco, todos sabéis que es un teatro polifónico, ¿no?, estructuralmente, con tramas paralelas, personajes secundarios que aparecen como contrapunto de los principales, intrigas políticas, intrigas amorosas secundarias. Lo que se está haciendo hoy en día en el teatro para... Me estaba acordando porque tuvimos el año pasado en el barroco infantil, vinieron a vernos Ultramarinos de Lucas y él se enfadaba mucho porque decía que eso de teatro infantil no existe, es teatro familiar. Él decía esto, y me acuerdo mucho de él cuando hablo de niños. Se hace una poda selectiva, ¿no?, que prioriza el conflicto principal y reduce, y suele ocurrir de manera muy habitual que se reduzca el elenco, normalmente a 3 o 5 personajes como mucho, para que el niño no se pierda, ¿no? En este sentido, bueno, he traído como ejemplo el Mágico Prodigioso del viaje entretenido que dirigió Yolanda Mancebo, y como ven ahí, es una adaptación, es una obra muy complicada, el Mágico Prodigioso, pero para adultos también, es decir, adaptarla para niños yo creo que es algo muy complejo. ¿Y cómo lo hicieron ellos? Pues a través de la música, a través de números circenses, a través de los títeres, y elimina, y aquí es donde entro, elimina toda la trama secundaria de los criados, ¿no? De hecho, es curioso cómo convierte a los graciosos en mascotas en escena. Además son el perro y el gato para que estén peleándose todo el tiempo, ¿no? Y todo ello dicen para que el espectador descubra la idea final de la obra, que es la idea de la belleza, que no es otra cosa que el trasunto de la divinidad. Ostras, yo pienso en mis hijos, yo tengo 2 hijos pequeños y digo, pues yo no sé si llegarían a ese trasunto, pero habría que verlo, ¿no? Aquí es que todavía no había nacido, entonces no lo sé, os contaré en adelante.
Esta reestructuración estructural conlleva, y es curioso cómo se da por sentado, conlleva necesariamente una reinterpretación temática. Yo a veces, como espectador, bueno, no sé, aquí hay mucha gente de muchos sitios, a veces me molesta que reinterpreten lo que yo tengo que interpretar. Déjame que yo interprete lo que quiera, joder, dame ese hueco como espectador, ¿verdad? Se reinterpreta mucho para que el niño entienda lo que quiero decir. Entonces hay una especie como de traducción ética, ¿no? Entonces se cogen los temas, los símbolos, los barrocos y se traducen. Pues en lugar de hablar de libre albedrío, vamos a hablar de la capacidad de tomar buenas decisiones y las consecuencias que tiene la impulsividad. Bueno, en La vida es sueño, La vida es cuento pasa esto, ¿no? O, por ejemplo, el honor, que hoy en día está muy asociado a la idea de violencia, ¿no? Pues ¿cómo lo trabajamos? Pues en la búsqueda de la justicia, el respeto, la dignidad personal, ¿no? Y el tema del destino, que tiene mucho que ver en el teatro áureo, se presenta en escena pues, con la idea del proceso de crecer, de cambiar, de rebelarse contra las etiquetas impuestas por los adultos. Esto está muy bien, pero cuando eres padre y le dan esto a tu hijo en escena y dices, bueno, cuidadito, que luego lo tengo que aguantar yo en casa. Claro. Muy interesante en este sentido y muy curiosa y muy extraña, y aquí hay muchas opiniones y cada uno tiene la suya, es igual de válida, son adaptaciones de este tipo. Esta fue una de las obras que llevaron al Magro Off en 2025, era anterior, pero se recuperó en 2025, que es Free Britney, una historia en verso del siglo XXI. Vale, ¿qué es esta obra? ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Bueno, pues esto es una... No sé lo que es de La vida sueño, no puedo poner etiqueta, no sé lo que es. ¿Qué es lo que hace Free Britney? Intenta adaptar para un público relativamente joven, porque incluso ellos mismos hablan de un público mayor de 16 años. ¿Qué es lo que hacen? Identifican a Britney Spears, que todos la conocéis, ¿no? Un icono pop del siglo XXI, con Segismundo. ¿Y por qué? Bueno, es verdad que la premisa es interesante, porque Britney Spears es una, iba a decir una chica, pero esta chica es mayor que yo, entonces ella es una señora que vive sometida al padre, vive bajo el yugo del padre, ¿no? Y a pesar de ser la que mantiene a toda la familia, siempre ha estado sometida igual que Segismundo, ¿no? Entonces ese es el lazo que se establece, es decir, como veis la temática cambia. Nos vamos a Los Ángeles en 2020 y tenemos a una Britney Spears enfadada porque la tiene encerrada su padre, ¿no? ¿Qué es lo que plantea esta obra? Es el viaje de una mujer que lucha por recuperar su voz, por enfrentarse a un destino impuesto y que parece que nos lleva a pensar en Segismundo, ¿no? Y esta obra es un poquito una adaptación, reescritura, llamarlo como queráis, de la vida sueño. Y dicen ellos mismos en su página que se nutren, ¿no?, de la misma dimensión filosófica, conflictos temáticos. Bueno, pues esto ya lo veremos. Uno de los desafíos más notables en este diálogo, y aquí es otro punto espinoso, es el tema del verso. Yo llevo a mi hijo a ver teatro en verso y lo entiende perfectamente. No es necesario cambiar el verso, pero se tiende a cambiar el verso, eliminar el verso o adornarlo con muchas cosas, ¿no? Comentabas tú antes, en escena, mucha tramoya espectacular, ¿no? La idea es sustituir, lo que se está haciendo es sustituir la palabra rimada del teatro barroco, que suena tan bien cuando se hace bien el verso. Mira, me da esta... Suena tan bien que no hace falta hacer cosas a veces, ¿no? Pero se cambia por una gramática de imágenes, de acción, de música, de ritmo, a veces de demasiado ritmo. A veces viendo ciertos teatros, ¿no?, te agobias y dices, por Dios, que alguien pare porque no sé dónde estoy, ¿no? Pasa mucho esto. Y hablo de una obra, como ejemplo, que ha mencionado Clara, que es La vida es Clarín. Es una adaptación de La vida es sueño en la que tenemos a Clarín, que es quien nos cuenta, ¿no? Es como una vida sueño contada por la sensibilidad de Clarín, ¿no? Y es una reestructura en la que Clarín pasa a ser narrador, hay mucho humor, mucho juego escénico, y lo que hace es cambiar el verso por todo ese juego escénico. Esa imagen que tenéis ahí arriba a la derecha, esa especie de fantasma, es Rosaura. Segismundo es una especie de monstruo contra imagen, de trapo. Basilio es una especie de ente robótico enorme con una corona que se enciende cuando se enfada. Siempre está enfadado Basilio en la obra, en esta. ¿Sabéis lo que pasa? Esto no lo he dicho y encima está grabado. Fue muy complicada. Y sobre todo por una razón. Si no has visto o has leído La vida sueño, esto no lo entiendes. Es que no hay manera. Ese fue el problema que yo encontré en esta obra. Muy bonito, muy vistoso, Rosaura por allí volando como una loca, dando vueltas. Y dices, ¿pero por qué vuela esta señora por el escenario? Y yo pensaba en los niños, porque esto lo vimos en barroco infantil, y yo pensaba, tienen que estar flipando. Y aparece Segismundo, que es una especie de monstruo extraño, ¿no? No digo que esté mal y tiene sus adeptos, ¿no? Pero cuando el mensaje del clásico, la obra, no llega, yo creo que habría que mirárselo.
porque al final es muy complicado. Es una obra que tiene mucho curro, tiene mucho trabajo. Tenemos a un señor en escena solo que mantiene toda la obra. Tiene a otra persona que le va ayudando, además está de negro para que no se le vea. El trabajo es increíble, pero la llegada a los niños pequeños no lo tengo tan claro. El público allí ese día en Barroco Infantil, bueno, de hecho gustó mucho más un Hamlet, que tampoco es fácil. Yo creo que no me he reído tanto en un teatro infantil como con ese Hamlet. El reírse con Hamlet tiene su punto, es interesante. En este proceso de transformación del verso y de transformación del teatro, obviamente, tenemos que pasar por el títere, porque es de lo que más se hace, ¿no? Y os quiero poner algunos ejemplos que son obras que están muy cuidadas. Creo que además se trabaja el títere con mucho mimo, con mucho cariño, y los títeres además están muy bien hechos, ¿no? Muy bien trabajada la obra. Y los sueños son de Tropos, ¿no? Bueno, Tropo, teatro de títeres, y la tirita teatro, todo esto se llama. Lo que nos hacen es presentar la vida sueño a través de unos títeres que manejan Clarín y Clotaldo. Y es una obra que se mantiene muy fiel a la obra clásica, ¿eh? Es decir, mantiene mucho la trama de la obra clásica, pero lo hace a partir del mundo de los títeres. Y otra obra que me has hecho spoiler, Clara, es El viaje de Isabela. El viaje de Isabela de la Tartana Teatro. Hay que ver a la Tartana Teatro. Si no lo habéis visto, tenéis que verlo. Son increíbles. Cómo trabajan todo el mundo. Mirad qué bonita. O sea, os he puesto este teaser, ¿no?, que hay en internet para que veáis qué bien está trabajado. El viaje de Isabela, como decía Clara, nos habla de Isabela, ¿no?, de la española inglesa de Cervantes. Es una obra que no es tan fácil para los niños. Y lo llevan al teatro, como veis aquí, a través de un recorrido de aventuras, ¿no?, del descubrimiento personal de Isabela en todo ese mundo, con música en directo, con títeres, con un teatro muy visual, y es un trabajo muy artesanal. Esto no es muy académico decirlo, pero yo creo que es uno de los teatros que más he disfrutado en mi vida. ¿Y sabéis por qué? No por mí. Yo estaba iba a decir de tribunal, esto es la deformación de los TFGs. Estaba ¿cómo se dice?, de jurado en este Barroco Infantil, y la vi 2 veces. La primera vez la vi yo y la segunda vez la vi a través de los ojos de mi hijo, que tenía 5 años en ese momento. Yo salí llorando de este teatro, y no es mentira, salí llorando porque a mi hijo lo tuve que sujetar, porque se tiraba al escenario. De hecho, una vez tuvieron que parar porque se echó a reír, y es un poquito escandaloso, habrá salido su padre, pero hubo que parar esa obra. Qué bonito es ver que ese diálogo se produce con una obra que respeta el original con tanto gusto, ¿no?, a pesar de ser esa adaptación en títere. Y otra de las obras que quería que vierais en títere, te sigo queriendo, Clara, a pesar de que también me has hecho un adelanto, es el Fuenteovejuna de la compañía Sol y Tierra. Este Fuenteovejuna es muy curioso, lo tenéis aquí. Lleva esa mutación al extremo, y sobre todo esa mutación al extremo de la palabra barroca. Voy a poner un segundo el sonido. La palabra barroca. Mientras siguen correteando, no hay palabra en este teatro, o sea, en este montaje. Entonces hay una mutación total. Y es una mutación total de un Fuenteovejuna que nos lleva al mundo de las fábulas. Es un pueblo que está representado por un grupo de ovejas, lo tenéis ahí. Además, obviamente, la metáfora es inequívoca, ¿no? Y el comendador, por quien es un perro, ¿no? Y es una adaptación que nos lleva al mundo bucólico del campo, pero también, y esto es algo que ellos inciden mucho, al mundo del cuarto de baño. Todos son toallas, todo está hecho con toallas, a excepción de la cola del perro, que es una escobilla de váter. ¿Sí? Bueno, pues esto es Fuenteovejuna, ¿sí? Y es un Fuenteovejuna, yo no he tenido la suerte de verlo, está grabado, como bien decía, lo he visto grabado, no he podido verlo en directo, pero que gustó mucho. Y parece ser que les gustó bastante a los nenes, ¿no? Y aquí la palabra desaparece en pro, como veis, del movimiento y los sonidos de los animales. Y aquí volvemos a tener una compañía que tiene la idea de que el teatro tiene que tener una finalidad social muy clara, y en este caso está tratando del tema del acoso escolar, ¿no? Dice, ellos, su intención final es que los niños y niñas, dice, sean menos tolerantes ante la injusticia, ¿no? Un poco otra vez este mundo. Y para acabar con esta parte de la escena, pues obviamente hablamos de un componente siempre de juego, ¿no?, y de participación del espectador. Hablabais de la cuarta pared. Pues casi todos los espectáculos para un público familiar rompen esa cuarta pared, ¿no? Y el diálogo es directo a lo largo de la obra. Siempre tenemos un diálogo en el que el espectador tiene que ayudar a solucionar algún problema, tiene que ayudar a algún personaje a encontrar algo. De hecho, ahí en
en barroco infantil, como se hacen en el teatro municipal, que es pequeñito, pues tiran cosas al palco, te las devuelven, ¿no? Bueno, no me quiero enredar más porque queda mucha mañana, pero bueno, uno de los ejemplos creo que más chulos en este sentido fue la videojuego de Ultramarinos de Lucas, ¿no? Es un montaje que sitúa, bueno, tenéis ahí a 4 viejos cómicos, ¿no? que entre lucidez y fantasía reviven escenas teatrales, ¿no? de diversas obras del Siglo de Oro. Y hay un diálogo constante siempre entre la infancia y la vejez en esa representación, entre lo que es la realidad y la ficción, ¿no? Y ellos, cuando en estos dosieres que cuelgan, ¿no? Ellos inciden en esa idea de que reivindican el teatro como un espacio de libertad e imaginación compartida. Y esta idea de compartir es diálogo entre quien está haciendo teatro y los niños. Y también entre los adultos que están en el teatro con la compañía y con los niños, ¿no? Bien, abandono un poquito lo del mundo de la escena. Yo voy a abrir la cámara un poquito más y me voy a ir al mundo de las editoriales, el mundo editorial, porque parece que no, pero tiene un papel fundamental en la difusión de estos clásicos. La mayor parte de los alumnos que están en nuestras aulas llegan a los clásicos por estas adaptaciones, a veces horrorosas, pobrecicos. Yo que vengo de La Mancha, vengo de La Mancha, cuando fue el centenario del Quijote nos regalaron a los alumnos una edición del Quijote. Qué gasto de papel más inútil, tenía que haberla regalado con una lupa. Increíble, ¿no? Qué dinero más mal gastado. Entonces, les llega por unas ediciones que a veces hay que revisar, ¿no? Y habría que dar una vueltecita. ¿Qué es lo que tenemos? Y voy un poco rápido para llegar a la nueva mirada, ¿no? Lo que tenemos normalmente, y todos conoceréis, si habéis trabajado como profes y como alumnos, las habéis utilizado, son estas versiones adaptadas. Pues tenéis Grupo Anaya, tenéis aquí el alcalde de Zalamea, tenéis, por ejemplo, Vincent Vives, es decir, bueno, hay una serie de editoriales que lo que hacen es, de entrada, normalmente, modernizar el lenguaje para que dialogue de manera más sencilla con el alumno, ¿no? Y sobre todo acompañarlo con un aparato pedagógico sólido, en una buena introducción, con unas buenas notas, y normalmente, y luego lo veremos también, bueno, se ve también en SM, ese aparato final de actividades que es verdad que ayuda muchas veces a que el alumno pueda meterse en la obra, ¿no? Lo único que estas editoriales normalmente intentan que, a pesar de que hay una adaptación, no se renuncie al texto original de una manera muy abrupta, es decir, intentan, ¿no?, unirse todavía al texto clásico. Y así tenéis, por ejemplo, también editoriales como Bruño, que lo que hacen, y si sabéis, habréis visto, más que adaptación, es un recorte, ¿no? Hacen fragmentos con un aparato de notas y también alguna actividad. Estas ediciones de Castalia clásica, que antes, cuando yo era joven, eran estas colecciones de odres nuevos, ¿no? Y luego se reconvirtió en Castalia didáctica, que intenta mantener el verso clásico, pero con un aparato de notas más o menos extenso y una introducción más o menos extensa para que el alumno se enganche, ¿no?, a estas ediciones. Y luego tenéis la última, muy curiosa, no sé si la conocéis, que además está Javier, que es el que trabaja esto, trabaja muchísimo. Desde su editorial Gadir hace una serie de adaptaciones donde no hay verso. Aquí el verso desaparece y lo que crea es una especie de texto muy literario, menos escolarizado, que es para niños y para adultos. Él decía, yo hago un texto para todo el mundo. Y normalmente son textos que vienen ilustrados con imágenes y trabajos de gente que se dedica al mundo de la ilustración, es decir, normalmente no son digitales, sino que son cuadros, pinturas y tal, acuarelas que digitalizan, ¿no?, para estas obras. Y el año pasado lo tuvimos en Almagro y él me decía, bueno, todo esto puede ser una puerta de entrada, lo que decías tú antes, una puerta de entrada para que los chicos lleguen al teatro. ¿Qué más puertas hay? Que se van abriendo hacia los laterales, y luego tenemos a nuestros compañeros de Alicante que nos hablarán de ello. Pues tenemos el mundo del cómic, de la novela gráfica, del álbum ilustrado, que sobre todo lo que hacen es un trabajo, como sabéis, un trabajo de simbiosis entre palabra e imagen, ¿no?, que es lo interesante. Son narrativas, está dentro de ese mundo de narrativas transmedias, ¿no?, donde la imagen tiene mucho que decir y ayuda mucho a entender el texto, y el texto también ayuda mucho a entender la imagen. Y en estos casos las imágenes funcionan como apoyo semántico, ¿no?, para descifrar esos significados implícitos que a veces tiene el texto, ayudan a mantener la atención y bueno, comenzando... Ay, esto se me olvidó, mira que por intentar ir rápido, traía también estas editoriales, ¿no?, generalistas, que también tienen adaptaciones y que muchos alumnos llegan por ellas por 2 razones. Primero, porque son las que hay en las librerías normalmente, y segundo, porque son muy baratas. Entonces, normalmente es lo que llevan a clase. Perdón que se me olvidó decirlo.
Pues voy a hablar nada, unas pinceladas porque luego os contarán ellos. En el mundo del cómic tenéis esta Vida de Sueño, publicada por Verbum, que intenta ser muy fiel a esa vida de sueño de Calderón de la Barca, incluso con la ilustración, bueno, veis un poquito ahí, ¿no? Los cómics suelen ser muy épicos, ¿no? Y tenemos yo pienso en Segismundo, digo, sí, en una torre, sin comer casi, menuda espalda, o sea, no se lo cree nadie. Pero bueno, oye, es una visión del cómic, ¿no? Esta, por ejemplo, de Evolution Comic, tiene una estética más dinámica, muy cercana al cómic contemporáneo, ¿no? Y tiene esa dimensión épica de la historia. Y es muy curioso, ¿qué es lo que hacen los cómics? Normalmente, pues, aquí tenéis el Parlamento de Segismundo, el famoso monólogo. ¿Qué es lo que hace? Pues lo reducen, ¿no? Y dirige nuestra atención a imágenes que nos llevan a entender psicológicamente cómo está Segismundo, ¿no? Y eso se apoya con el texto, o el texto se apoya con la imagen, ¿eh? Es una relación simbiótica. Aquí tenéis, por ejemplo, también cómo presentan la relación que tiene con Rosaura, ¿no? Es una idea de actualizar esa recepción del clásico, ¿no? Sin eliminar elementos esenciales. Aquí hay un proceso de identificar qué quiero que aparezca en el cómic, igual que decías tú, Clara, los montajes, ¿no? ¿Qué es lo importante, qué es lo que tengo para un cómic que tiene muy pocas páginas, ¿no? Y otro que es, creo que del 25, si no recuerdo mal, 24-25, creo que 25 es Espada y Pluma, donde nos presenta pues la vida de Lope de Vega. Aquí lo que decías tú, claro, pues se presenta también la vida del autor, ¿no? Su relación, mirad, aquí tenéis una imagen de su relación con otros autores como Quevedo, pues esos estaban todos a la gresca, ya sabéis. Entonces, la puerta de entrada a los clásicos, y lo vais a ver ahora, a través del cómic y a través de los audiovisuales, tiene mucho más que ver, en un principio, con la parte vital de los autores que lo ponen como excusa para entrar a veces en texto y a veces no. Lo que interesa es mucho la parte de la vida, ¿no? Y para cerrar, bueno, esta parte, voy bien, sí, voy en hora. Tenemos el mundo del álbum ilustrado. Claro, cuando hablamos de álbum ilustrado, siempre se piensa en álbum ilustrado para niños pequeñitos. Esto es un álbum ilustrado de la vida de sueño. Esto no es para un niño. Primero, por una razón, porque el texto es el texto clásico. Mantiene el texto. Eso es importante. Y segundo, porque las imágenes que tenéis a la izquierda en este momento, aquí es el Segismundo encerrado en la torre, no son imágenes para niños pequeñitos inocentes. Lo que te estaba mostrando es bueno, ¿cómo decir? Es una historia muy chunga. Es decir, y es lo que pretende, una historia que nos lleve a ese mundo onírico de ¿es realidad? ¿No lo es? ¿No? Son imágenes de Gabriel Grun y hace 26 óleos, que son, bueno, aquí os pongo otro que aparece, ¿no? De la fiesta cuando están en Palacio. Bueno, esto no es para niños pequeños, ¿no? Entonces el álbum ilustrado también nos lleva a un mundo para niños grandes, que nos quiere llevar a disfrutar de la vida sueño en su texto real, junto con imágenes que nos llevan a otro sitio, ¿no? Y luego hay un caso híbrido, que es la vida juego, partiendo de esa colaboración que hizo la Compañía Nacional de Teatro Clásico junto con Ultramarinos de Lucas, publicaron este librito en Calandraca. Claro, decir esto es decir, estás publicando en Calandraca, que es la editorial que junto con Convel está vendiendo más para niños. Es decir, a nivel niños, incluso prelectores, son los que más venden. Entonces hace una especie de hibridación entre álbum ilustrado, adaptación teatral de Padín y juego. Es una cosa muy rara, pero es una cosa muy bonita, además, y que te lleva al mundo del juego con las imágenes. Son imágenes, ellos hablan de imágenes poéticas, ¿no? Que te llevan al mundo del barroco, del sueño barroco, y que tienen mucha inspiración barroca. Y que conecta con un espectador, ¿no? Más joven del siglo de hoy, incluso la historia, ¿no? se transforma. Pone la vida a juego, todos pensaremos que es sobre la vida sueño, pero la vida sueño es la excusa para hablar de entremeses, hablar de loas y otra serie de historias. Bien, y vamos a la última parte. Qué contento estoy que voy en hora. Yo pensaba que no llegaba. Que es el diálogo con la cultura audiovisual. Y aquí entramos en otro mundo. Este diálogo con la cultura audiovisual se ha entendido muchas veces desde el mundo de los filólogos. Yo soy filólogo, lo digo con todo el cariño. Soy un filólogo reconvertido que ya no sabe ni dónde está porque está en la didáctica, en la filología, está ahí haciendo cosas. Se ha entendido muchas veces como una degradación de la alta cultura a la cultura de masas, pero además una degradación importante, ¿no? Creo que la idea que hay detrás de todo esto es una adaptación a un nuevo ecosistema. Es decir, estamos en un nuevo ecosistema, queramos o no queramos. Yo ayer estaba en el teatro y veía gente con el móvil y decía, es que este ecosistema nos come. Jolín, ¿en serio tienes que estar viendo el WhatsApp en el teatro? Son 40, 50 minutos. Estamos en ese mundo. Es así de duro, ¿no? Y estamos hablando de que tenemos alumnos que son nativos digitales. Entonces, lo que se está intentando hacer ahora con la cultura audiovisual es
meter a los chavales en el mundo del clásico a través de lo que ellos conocen como ecosistema. Lo ideal que sería que pasáramos a otra cosa, pero a veces no llegamos. Es decir, pues qué guay, cuando yo hablo con mis alumnos en clase, que adoran a Rosalía, qué guay sería que llegaran a San Juan escuchando a Rosalía. Por si escuchan a Rosalía y luego tengo una alumna que me dijo, yo nunca había leído a ese señor. Digo, hombre, lo estudiaste en bachillerato. Dice, bueno, yo ese señor en bachillerato ni me acuerdo. Y me dice, pero yo leí a San Juan porque una canción leí que Rosalía se había inspirado en San Juan y en Santa Teresa. Jolín, pues si has pegado el salto, eso es lo que tenemos que aprovechar, ¿no? Y como profesores, aquí hay muchos profesores, es lo que intentamos aprovechar, ¿no? Entonces tenemos una serie de recursos que quería enseñaros en el que se produce este diálogo. Uno de ellos son estos vídeos, ¿no?, que conoceréis, imagino, porque además aparece, lo han utilizado en publicidad y en todo, que son los Draw My Life, que traducen, en este caso, lo veremos ahora, esa intensidad barroca a una gramática visual muy simplificada. Es decir, ¿qué es lo que quiero que quien está viendo estos vídeos que duran entre 4 y 15 minutos normalmente se lleven, ¿no? Y lo que hacen es traducir esa densidad a algo muy efectivo, ¿no? Algo que tiene mucho que ver hoy en día, todos los que estamos en didáctica, estamos hartos de escuchar esto de alfabetización visual. Pues la alfabetización visual, ¿no? Si habéis visto alguno, voy a poner para que vayáis viendo, traducen vidas de autores, obras de obras clásicas, también elementos históricos, es decir, hablan de todo, en relatos de aventuras, normalmente, ¿no? Tienen esa estructura o esa estética del storytelling que nos cuentan como un cuento, ¿no? Parece algo, dice, bueno, esto es... esta cuenta de Draw My Life en español tiene 4,5 millones de seguidores, suscriptores, perdón, en YouTube. No está mal, ¿eh? Hay 4,5 millones de personas que reciben en su móvil una notificación que dice nuevo vídeo de Draw My Life. Bueno, no está mal, 4,5. Entonces, ¿qué tenemos? Aquí, por ejemplo, os he puesto algunos exponentes que tienen que ver con los clásicos. Arriba a la izquierda tenemos uno que nos habla de Miguel de Cervantes, de su vida y de su obra. Arriba a la derecha, cómo no, tenemos un Don Quijote. Y abajo tenéis una vida sueño. Quiero que escuchéis solo unos segunditos para que veáis cómo es esta idea de trabajar como si fuera un cuento. Destino. ¿Por qué le ha tocado vivir toda su vida en una torre encerrado? ¿Qué delito ha cometido? Ha recibido un castigo solo por haber nacido. Para él eso no es vida, porque no tiene libertad. Es un cuento, es un cuentito, ¿no? Que en 15 minutos te resume, en realidad son resúmenes, pero es una manera muy curiosa de llegar. Es como cuando mis alumnos me dicen, y tienen la cara de decirlo, además es genial, a mí me encanta, me descarga un resumen de internet, ¿tú crees que para el examen esto vendrá bien? Digo, hombre, si te lees la obra quizá mejor. ¿No? Pues hay algunos que se quedan en este resumen. Lo interesante es que les puede ayudar, ¿no?, a estructurar lo que ellos han leído y a lo mejor les puede ayudar a entenderlo. Y como os decía, tiene mucho que ver con esa idea de la cuentística, ¿no? ¿Qué más formas de diálogo tenemos? Y en lo que voy a entrar ahora es que se está dando muchísimo. Vamos al mundo del rap y del hip hop. Es decir, estamos viendo que hay una hibridación hoy en día entre la lírica del siglo de oro y los ritmos urbanos. Y hay gente que dice, ¡oh, qué locura! Bueno, tenemos que pensar que el verso barroco era rima, era ingenio verbal, era agudeza visual. ¿Qué son las batallas de gallos? ¿Qué es el freestyle? Pues una traducción cultural. Cuando dicen, no, es que las batallas de gallos, los juglares, ¿pero qué estamos hablando? Si es lo mismo. Lo único que cambia es el lenguaje, ¿no? Hay, como decía, una traducción cultural. Y fijaos si funciona, que esto que tenéis aquí fue un certamen, no han vuelto, no sé por qué, pero no han vuelto porque tuvo mucho éxito, que se llama Cervantes en Rap. Lo organizó el Festival de Teatro Clásico de Almagro junto con el Festival Internacional Cervantino de Guanajuato. Y la idea era realizar un festival de raperos para reinterpretar la vida y obra de Cervantes. Entonces, normalmente las batallas de gallo lo que hacen es coger algún verso de la Numancia o de esta, y que ellos arrancaran una batalla de gallos, ¿no?, sobre Cervantes. Podéis decir, bueno, pero esto es una locura. Hubo 300 raperos participando. No está mal, ¿eh? 300 personas cantando a Cervantes en rap. Oye, no sé si para Guinness, pero no fácil no es, ¿eh? Y utilizaron, pues eso, los códigos contemporáneos, estrategias de rap, y utilizaron además una cosa que es llevar a gente muy famosa del mundo del rap, como Arcano, Frank T, Urban Roosters, toda esta gente, para que tuviera mucha exposición mediática. Y funcionó. Salió en todas las noticias, salió en todas las redes, funcionó. ¿Que esto es literatura clásica? No lo sé, pero que hubo mucha gente hablando de Cervantes en este momento, pues sí, también. Es una manera de dialogar. ¿Cómo dialogan los raperos? De esta manera. Vuelvo a repetir lo que dije al principio. No digo que esté bien o mal, digo que es como se produce el diálogo. Hay un programita en Radio Televisión Española que se llama Fiesta Suprema, que combina la divulgación cultural y el humor para acercar la literatura clásica, sobre todo la literatura de nuestro siglo de oro,
a los jóvenes a través de sketches que normalmente juegan con la música, ¿no? con la imagen. Y el sketch que aquí tenemos, y obviamente aquí, esto es lo que vamos a ver mucho en el mundo audiovisual, son las peleas, encantan las peleas, ¿no? Como decimos todos ahora, cómo nos gusta un salseo y un enredo. La de Góngora y Quevedo es la que más productividad tiene, ¿no? Te vais a ver, y os lo voy a poner un minutito solo, cómo hay una pelea donde juegan con la retórica conceptista y culteranista, ¿no? Para hablar, en el caso de Quevedo, de que le gusta beber, y en el caso de Góngora, pues que le gustan los juegos de naipes, y bueno, y que parece que le gustan los hombres, ¿no? Que sabéis que es la gracia, ¿no? de Quevedo, toda. Le voy a poner, es un minutito solo. Buah, hasta aquí el pavo, el notas. Todo bien por ahí, ¿eh? El Gongorillas. Todo, el Gongorillas todo bien por ahí, ¿no? The House. ¿Trabajas? No trabajas. No estoy en ello. Oye, Mr. DJ, dame una base. Tuercebotas Botarate, escritor de Algarabía. Lo que yo veo baldío tú lo llamas poesía. Van diciendo por ahí que tu hogar es la taberna. Y a todas horas dices que estás echando la espuela. ¡Toma! No lo he visto venir, no lo he visto venir. A todos tus garabatos lo llaman culteranismo, es decir, culto al tercer ojo de uno mismo. Es el juego tu afición, ya de todos es sabido que hasta la dignidad en los naipes has perdido, bandido. Berzotas. Malandrín. Ten cuidado que embriagado tu caña va sin cebo. Ya tienes un nuevo mote, Don Francisco de Quevedo. ¡Toma! Ahí está. Sin moneda te has quedado, ya de ti se pitorrea. Tu Córdoba natal entera, señor Luis de Gonorrea. Lo que le ha dicho. Bueno, dejo aquí que están un rato soltando bolis y estas cosas, ¿no? Bueno, pues llega hasta esta disputa del 600 a nuestros chicos, ¿no? Y esto lo conocen, ¿eh? Y no solo al rap o al hip hop. Y voy aquí a lo que muchos habréis visto, que es este videoclip de La vida es sueño, en el que Aldo Narejos, que bueno, es divulgador, cantante y tal, junto con Ana Morgade y Berto Romero, y bajo el hashtag que me encanta, Electro Barroco, nos llevan a una creación que nos trae a Cervantes, a Sor Juana Inés de la Cruz y a Calderón, ¿no? Con La vida es sueño hecho en la base. He de confesaros que llevo un mes cantando el estribillo de esta canción. Si lo veis entero luego en casa, vais a cantarlo. Y lo mejor de todo, tengo una niña de 5 años que va por allí, los sueños son. Es muy gracioso verlo, ¿no? Y digo, bueno, por mi hija ya sabe algo más que mis alumnos de Calderón también. La idea es que lo lleva al mundo del reggaetón. Y sobre todo lo interesante es que valida las vigencias de esas inquietudes barrocas, ¿no? Que hay en la actualidad. Mirad cómo se presentan ellos, ¿no? Bueno, esto es... bueno, que no me da tiempo. Calderón de la Barca, Juana Inés de la Cruz, Daddy Cervantes representando siglo de oro. para las doncellas más calientes de la corte. Electro Barroco pa' tu coco. ¡Qué locura de literatura! Es pura sabrosura. Y ahí arranca, no lo he puesto para que... ¿Qué es lo interesante? Que utiliza el texto clásico. Lo vais a ver ahora. Y creo además tienen hasta un punto filológico porque cuando cambian el verso ponen un asterisco. Entonces tú sabes que ese verso justo no es de Calderón, ¿no? Entonces vais a ver ahora en un fragmentito que dura muy poco también cómo hablan de la crisis de realidad de Segismundo, ¿no? Y lo unen a la crisis de realidad que tenemos hoy en día con las redes sociales y la distorsión de nuestra imagen, ¿no? O en el caso de Sor Juana Inés de la Cruz, es un referente del feminismo, ¿no? Y cómo lo llevan al mundo del feminismo de hoy. Lo pongo... Sueña el rey que es rey y vive con este engaño. Fijaos las imágenes, ¿no? Como casa. Y gobernando, disponiendo y gobernando. Y este aplauso que recibe, prestado en el viento escribe, y en ceniza le convierte la muerte. Desdicha fuerte. Sueña el rico en su riqueza y el borracho en su cerveza. Sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza. El que a medrar empieza, el que afana y pretende, el que agravia y ofende, y el que está es el estribillo que recordaréis. Es la vida, una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños son. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Opinión ninguna gana, pues la que más se recata, si no admite es ingrata, y si admite es liviana.
fijaos cómo entra, ¿no?, en estos temas. Y lo interesante de esto es que luego, sabéis que en YouTube tienes los comentarios debajo del vídeo, y entonces aquí se ve cómo es ese diálogo real, ¿no? Ahí, el primero que tenéis ahí, que me encanta, es el último que se ve, dice: los artistas del barroco, sabios como nadie, tenían mucho por compartir. Por ejemplo, la poesía de Góngora. No son todos ruiseñores los que cantan entre las flores. Este mensaje bellísimo que trataba de transmitir viene a querer decir: hay cada puto falso que lo flipas. Bueno, es una manera muy interesante de ver a Góngora, ¿no? O la que tenéis debajo, selecciona alguno, ¿no?, que habla de sus hijas, de cómo cantan La vida es sueño en casa, y le pregunta a la abuela que eso lo has aprendido en el cole, ¿no? Y dice: no, abuela, esto es de una canción, ¿no? Muy interesante. O lo de abajo son profesores que llevan esto a clase y que les ayuda ese gusto por el clásico, ¿no? Voy acabando el repaso, me queda ya muy poquito, y nos vamos a la tele, que es lo que nos quedan: teles y redes sociales. Y la tele es... ¿dónde estoy aquí? Sí, me voy por aquí. Tenemos, por ejemplo, uno de los exponentes que más conocen los nenes, que son los Lunis de Leyenda. Este programita que lleva Lucrecia, ¿no?, y que nos lleva al mundo no solo de los clásicos literarios, sino también históricos, es decir, personalidades del mundo en España, como tenéis aquí, por ejemplo, a Cervantes, tenéis a Lope. Lo interesante es que nos lo llevan clave musical y clave de títeres, ¿no? Entonces, ¿quién es Cervantes? Pues Cervantes es un señor que fue soldado, ¿no?, que se quedó manco en Lepanto, que fue cautivo en Argel, que tuvo problemas económicos. ¿Quién fue Lope de Vega? Lo tenéis abajo. Pues un señor que escribía mucho, y que ligaba mucho también. ¿Y qué es lo interesante? Hablan de la piratería en el Siglo de Oro cuando utilizan a Lope de Vega. Eso no se explica normalmente en las aulas. Pues aquí tenéis a Lucrecia, que va y lo cuenta a los niños de Lunis. Interesante ver cómo hablan de cómo Lope se enfadaba cuando le robaban sus obras o ponían su nombre, ¿no?, en algunas obras para venderlas. O, por ejemplo, tenéis este que me fascina, que es de Quevedo el espía. Se centra no tanto en la poesía de Quevedo, sino en que fue un espía que mandó el duque de Osuna a Venecia, ¿no? Mirad, son unos segunditos. Cómo lo manda a Venecia para ayudar a la monarquía, ¿no? Con grandes gafas de ver por todo el mundo, mil aventuras buscaré, seré un héroe armado con pluma y papel. El duque de Osuna tenía un plan: irás a Venecia a deslumbrar. Con toda tu fama nadie se imaginará que tu misión es espiar. Claro, yo esto lo he estado preparando en casa, con mis hijos dando vueltas por allí. ¿Sabéis lo que es que venga una niña de 5 años y te diga: y ese señor del duque de Osuna? Es que ella es muy resabia. Me dice: ese señor que es el duque, ¿quién es ese señor? Y yo me vi en el salón de mi casa, en el sofá, diciéndole quién era el duque de Osuna, una niña de 5 años. Bueno, pues, jolín, pues estamos haciendo algo, ¿no? Lucrecia ha hecho algo por la cultura. Y no solo Lucrecia. El humor ha hecho mucho. Yo recuerdo, me gusta mucho Martes y 13, y recuerdo ese Segismundo atado a las cadenas diciendo: ¡ay, mísero de mí! Y de repente aparece Lauren Postigo por allí y dice: ¡ay, el niño en las cadenas, qué arte tiene! ¿No? Allí agarrado. Yo tengo ese recuerdo todavía, pero ese recuerdo es más antiguo. Pero es que hoy los chicos van a clase y van con Mota, con José Mota. Yo como manchego tenía que traer a Mota. Y fijaos cómo habla del teatro del Siglo de Oro en Historia Directo, donde tenemos una especie de Quevedo en Callejeros Viajeros, ¿no? Una cosa así. Todas las tardes Francisco rellena la quiniela del deporte estrella del Siglo de Oro, los duelos de capa y espada. Lope de Vega contra Calderón de la Barca, una X. Tirso de Molina contra Juan Ruiz de Alarcón. Voy a poner uno, se va a tener en casa de Tirso. El Greco contra Murillo, un 2. Porque el Greco es que pega estocadas como va alargado, que no viene al caso. ¿Y tú no te llevas mal con nadie? Mal, no. A lo mejor con Góngora un poco, pero siempre desde el respeto, esa es la verdad. Bien viejoso de las gafitas aquí hablando con los periodistas. Con la tele siglo XXI, ¿eh? Cuidado, Luis, que ya no te falta el respeto. No, a ver qué vas Cuidado, contando. Luis. A ver qué vas contando, Cuidado. sombroso. ¿Qué voy contando de qué? A ver si le enseñas a escribir, porque no tienes ni idea. ¡Vas a enseñar tú! Tú no tienes ni idea de escribir. ¡Tú vas a enseñar tú! Tú no puedes competir contra mí, ¿me entiendes? ¿Pero tú qué estás hablando? Repíteme eso de Tú no la nariz pegada, tú no tienes media bofetada intelectual. No tengo Tú media no tienes, bofetada. tú no tienes media bofetada intelectual. Bueno, póngase en silencio mientras se van pegando, ¿no? Además es muy chulo ver a Góngora diciéndonos eso: dame más, ¿no? Pero
Pero esto llega, entonces saben que Quevedo estaba cojo y además se le ve ahora corriendo y cómo pega con la coja. Bueno, pues aprenden y se preguntan, ¿y esto de Tirso y el otro por qué? Y él, ¿sí? Y esto, y paso por encima de... Ahora me encanta cómo sale corriendo cojo, pero bueno, esto es cosa mía. Pasando por alto, porque ya quiero terminar, para estar en tiempo, el mundo de la publicidad, donde también se utiliza a nuestros clásicos, ¿no? Hay un anuncio de colchones estupendo de La vida sueño, genial. Algún programa más, pero bueno, esto ya lo contaré. Esto es el anuncio de la lotería. Me quería ir, y con esto acabo, el mundo de las redes sociales, que es el último reducto, ¿no? Donde llegan en ese diálogo y donde sobre todo se actualizan digitalmente las controversias del siglo de oro, del 600, ¿no? Y bueno, tenemos, por ir rápido, esta pelea que seguro que todos conocéis y habéis visto, ¿no? Que empezó en Twitter y ya está en Instagram y en TikTok, que son de entre Quevedo 2.0, que se define como: el siglo de oro iba para diamante, pero Góngora nos bajó la nota media. Cojo y miope, pero con mucha labia. Y luego aparece Góngora respondiendo en su perfil: precursor nato. Regresé pensando que el siglo XXI sabría valorarme. Todo es culpa de Quevedo. Él puso de moda la chabacanería y la ignorancia. Qué grande. Y a partir de aquí empieza la pelea. Y utilizan... lo curioso es que utilizan lo clásico para entender lo que está ocurriendo hoy. Tenéis, por ejemplo, estas son todas de Quevedo. Dice Quevedo: Marcos Llorente tras perder la final de la Copa. Perder contra la Real Sociedad no es motivo de vergüenza. Vergüenza me daría defender a Góngora como máximo exponente de la lírica barroca, ¿no? O abajo dice: si lo encuentran en Mercadona con cara de golosón, presto pónganse a salvo en el pasillo del jamón. Genial, ¿no? Esta crítica como judío. Incluso tiene para Lope. Arriba dice: en mis tiempos todos los niños deseaban feliz día del padre a Lope de Vega por si acaso, ¿no? Pero es que tiene hasta para el conde-duque Olivares. Dice: 4 años me metió en la cárcel mi amigo, el conde-duque de Olivares. Y aún me pregunta que por qué le dejo los WhatsApp en visto, ¿no? Góngora responde, y hay dos que me encantan. Dice: tengan vuesas mercedes un feliz 2023 y recuerden entrar con el pie derecho. Bueno, don Francisco, usted entre como pueda. Y le contesta a Quevedo: pregúntale a tu napia qué tal va el 2023, que ya estará por Semana Santa, ¿no? Poema de La Nariz. Y aquí enganchamos con el poema. O sea, es increíble. Luego el de la derecha, que es el último, ya me encanta, dice: tío, qué bueno tu disfraz de cura muerto de hambre. Soy Luis de Góngora. Y contesta a Góngora: qué chispa tiene el cojo cuando va por la quinta cogorza de la semana. Pero es que esto es lo que estaban haciendo en sus poemas en el 17, ¿no? ¿Y esto en qué desemboca? En los memes. El mundo de los memes. De hecho, hoy, hace muy poquito, Daniele Crivellari ha sacado un libro de memes del siglo de oro, ¿no? ¿Cómo entender en unas pildoritas visuales y de texto qué es el siglo de oro? A mí me encanta, ¿no? El Quevedo después de desahuciar a Góngora por impago, ¿no? Y aparece con una imagen que entienden muy, muy bien. O abajo tenéis a un Keanu Reeves que no conocen ellos, pero bueno, dicen: yo cuando me enteré de que Lope de Vega se casó 2 veces y después se hizo sacerdote. ¿Y qué es lo interesante? En la parte de la derecha, empezó por la derecha, cómo se reentiende el texto del siglo de oro, ¿no? Y dice, imagina, esto hay muchísimos. Dice: ponle, no soy adivina, si te gusto, llégame. Y dice: Sor Juana, la censura. Y dice: entonces ponle, salgan signos a la boca de lo que el corazón arde, que nadie creerá el incendio si el humo no da señales. ¡Qué grande! Y esto lo han hecho mucho con Quevedo, por ejemplo. Y el que tenéis en medio es una pequeña infografía que entiende el teatro del siglo de oro y es genial. Dice: Lope da cervecica a Tirso. Tirso da cerveza a Calderón. Calderón da el biberón a Agustín de Moreto. Y Cervantes con un cóctel Molotov. Esto es genial para entender, ¿no? lo que es esto. Y con esta, y ya termino con esto, con estas 3 ejes, lo que he intentado mostrar es que el diálogo se produce en la escena, se produce con las ediciones y se produce en el mundo audiovisual. Y que, como decía Clara, es la entrada, ¿no? a algo más. Lo que decías, pues si con Rosalía llegamos a Santa Teresa, pues ole Rosalía, aunque no nos guste mucho, ¿no? Y ya me callo. Muchísimas gracias.